Un millonario descubre una humillación impactante a una faccineida. Su reacción sorprende a todos. Era un día cualquiera en el vibrante barrio de México, donde la vida aún vibraba a pesar de las sombras del desprecio. Rosa, una faccineida destacada por su dedicación inquebrantable, pasaba por el pasillo de un lujoso edificio con una sonrisa en sus labios y su escoba en mano. Ella pensaba en sus hijos, en las comidas que les preparaba, en la calidez de su hogar lleno de risas. Sin embargo, esa serenidad se vio agrietada cuando un grupo de adinerados comenzó a reírse de su trabajo, llamándola sirvienta con burlas que penetraban en su corazón. Desde su lujosa ventana, Francisco, un millonario con alma de luchador, observaba la escena. Recordaba a su madre, quien también había sido despreciada, a pesar de su esfuerzo. El dolor lo consumía, nunca había olvidado de dónde venía. La rabia se encendió en su interior al ver a Rosa, una mujer valiente que luchaba por darle a sus hijos una vida mejor, ser tratada de esa manera. Sin pensarlo, una chispa de determinación brotó en él. Debía hacer algo. Con pasos decididos, se acercó y decidió infiltrarse en la vida de Rosa, donde descubrió una riqueza que no tenía que ver con el dinero, era amor, familia, y esos aromas a comida casera que despertaban más que solo el apetito. Las tradiciones del barrio eran tesoros que todos compartían, y las reuniones familiares de los sábados llenaban su corazón de una alegría que jamás había sentido entre los muros helados de su mundo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero la situación se oscureció cuando el dueño del edificio, un viejo amigo de Francisco que abominaba cualquier roce con el pasado, decidió despedir a Rosa tras recibir una queja anónima. Esto encendió una confrontación que resonó no solo entre ellos, sino por todo el barrio. Francisco, con voz temblorosa pero firme, podría desafiar a su amigo, mientras el núcleo de la comunidad se unía, elevando sus voces a favor de Rosa. Las historias de aquellos que habían sido humillados, aquellas manos que habían trabajado incansablemente, resonaban como un mantra. La dignidad no era una cuestión de dinero, sino de corazón. El encuentro era tenso, pero la emoción era palpable, cada declaración cargada de fervor. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre el futuro, porque el viejo amigo de Francisco tenía un secreto que podría destrozar todo lo que Rosa había construido, creando una atmósfera de inquietud entre los corazones del barrio. La tensión se palpaba en el aire, cada latido era una pregunta sin respuesta. Rosa miraba al frente, su mirada llena de incertidumbre y esperanza. ¿Podría Francisco reconciliarse con su pasado y proteger a Rosa de la injusticia? La comunidad se aferraba a la esperanza, pero los ecos de los secretos amenazaban con desmoronarlo todo. Las puertas dobladas del futuro se mantenían cerradas, y la curiosidad del lector quedaba en un hilo. El murmullo de la comunidad crecía, como un río desbordado. Rosa, rodeada de amigos y vecinos, sintió que cada palabra que salía de sus bocas se unía en un canto de resistencia. La injusticia no sería silenciada, no esta vez. Francisco, en medio de una nube de recuerdos y emociones, sentía como el peso del pasado chocaba contra el presente. Su amigo, el dueño del edificio, no solo representaba la opulencia, sino la crueldad que a menudo acompaña al poder. «No más», gritó Francisco, levantando la voz por encima del clamor. Las palabras, aunque firmes, temblaban en su garganta. El silencio momentáneo que siguió era electrizante, todos aguardaban. «¿Qué sabes tú de verdad?», respondió su amigo, su tono despectivo se apoderó del aire, como una nube oscura amenazando con la tormenta. Francisco sintió que el calor brotaba en su interior. Recordó los días de su infancia, las miradas de desdén, el esfuerzo de su madre.
Ella había enseñado que la dignidad era un derecho humano, no una condición negociable. Miró a Rosa, su figura erguida frente a la multitud, y supo que su lucha era también suya. Sé lo que es trabajar de sol a sol, respondió Francisco, enfrentando a su amigo. Esa mujer es el corazón de este barrio. Los murmullos se convirtieron en aplausos. Rosa sintió como la calidez del apoyo le envolvía el corazón, como un abrigo en una noche de frío. Aquellos que antes se habían reído y despreciado ahora estaban a su lado. No se trata solo de un trabajo. Se trata de abnegación y amor. ¿Qué has hecho tú por esta comunidad? Francesco buscó en sus ojos la respuesta que había olvidado. Un escalofrío recorrió el cuerpo de su amigo, y la dureza en su rostro comenzó a desvanecerse. La comunidad estaba viva, y los ecos de la historia comenzaban a retumbar en sus oídos. Sin embargo, a medida que la tensión aumentaba, el secreto que pesaba sobre él pugnaba por salir a la luz. José, susurró una voz del fondo. Era una mujer mayor, con manos arrugadas que habían trabajado tanto como las de Rosa. No es cierto que tú, el hombre balbuceó, y su rostro se tornó pálido. Las miradas de todos se centraron en él. Francesco sintió que se le cortaba la respiración, el aire estaba cargado de una verdad sin revelar. No puedes culpar a Rosa por tus propios errores, dijo Francisco, decidido. Es momento de abrir los ojos. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el parpadeo de las luces en el edificio. La atmósfera estaba cargada de tensión, todos sabían que, eventualmente, el secreto saldría a la luz. Y entonces, con la valentía de quien tiene todo que perder, el viejo amigo de Francisco hizo un movimiento inesperado. Con voz baja, pero llena de gravedad, comenzó a contar su verdad. Los murmullos de la multitud eran ahora susurros de asombro. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par. Su corazón latía desbocado. ¿Qué revelación podría transformar lo que parecía ser un final incierto en una luz de esperanza? La comunidad aguardaba, ansiosa, mientras el pasado empezaba a hablar. Las sombras del secreto se cernían sobre ellos, pero la luz de nuevas posibilidades brillaba. ¿Qué se revelaría? ¿Podría la verdad restaurar la dignidad y la justicia que Rosa merecía? La comunidad contenía la respiración, dándose cuenta de que, a veces, enfrentar el pasado es el primer paso para construir un futuro. A medida que el viejo amigo comenzaba a hablar, el desenlace se tornó más cercano. Pero, en el fondo de su corazón, Rosa sabía que, sin importar lo que pasara, siempre habría una sombra, una duda, un eco de su historia que nunca se borrará completamente. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría? El murmullo en la multitud se tornó en un silencio inquietante. José respiró hondo, sus manos temblaban mientras buscaba las palabras correctas. La presión era abrumadora, el peso de los secretos ocultos se sentía como una losa en su pecho. No puedo seguir cargando con esto, comenzó, su voz titubeante resonando en el ambiente. Hace años, cuando el mundo aún parecía a mis pies, tomé decisiones que lastimaron a otros. Rosa, tú fuiste una de las primeras. Sus ojos se encontraron con los de ella, y un torbellino de emociones bailó en su rostro. Rosa sintió que la respiración le fallaba. ¿Qué podía haber hecho José para que se sintiera así? La miraba como si fuera la última esperanza en un abismo de culpa. Te despojé de tu hogar, dijo finalmente, con lágrimas contenidas en sus ojos. No solo a ti, a muchos. Me dejé llevar por el poder y la ambición. Miré hacia otro lado cuando el edificio se vendía, ignorando las vidas que destruyó. Las reacciones en la multitud fueron una mezcla de incredulidad y compasión. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, otros fruncían el ceño. Así que, continuó José, su voz ahora más firme. Decidí hacer algo al respecto. He estado trabajando en un plan para ayudar a quienes expusieron mis errores. Pero, más allá de eso, quería decirte que estoy dispuesto a resignar mi puesto en el consejo del barrio. Ya no quiero ser parte del daño. Un susurro corría por la multitud como un eco.
Rosa, confundida entre la tristeza y la rabia, hizo un esfuerzo por mantener su calma. ¿Era esto una excusa por lo que había pasado? ¿Una manera de redimirse? Pero lo que más la sorprendía era la mirada que José había puesto en ella, redonda de sinceridad. Francisco, al frente, dio un paso adelante. ¿Estás diciendo que vas a dejarlo todo por una comunidad a la que has traicionado? Su tono tenía un matiz de incredulidad. ¿De verdad puedes cambiar? Y en esa pregunta resonó una posibilidad, un pequeño rayo de esperanza. ¿Podría realmente ser cierto? ¿Podría el pasado abrirse paso hacia un futuro mejor? Lo quiero hacer por ustedes, respondió José, mientras la multitud comenzaba a asentir, los rostros aún con expresiones de incertidumbre, pero en un tenue destello de confianza. Quiero que este lugar no solo sea un edificio, sino un hogar. Rosa tragó saliva, sintiendo una mezcla de hostilidad y curiosidad. ¿Y cómo podría confiar en ti?, dijo, dejando que su voz temblara de emoción. ¿Cómo sé que no es solo una estrategia más? José, a medida que las miradas se centraban sobre él, sintió el ardor de la determinación. Dame una oportunidad, imploró. Ayudaré con lo que haga falta. Comenzaré por la limpieza del edificio, renunciaré a cualquier beneficio personal. Lo que sea necesario para sanar esta herida, y así, un silencio reverberante envolvió el ambiente. La comunidad lo miraba con desconfianza, pero también con un tenue destello de esperanza. Rosa sentía que la balanza se inclinaba, pero el peso del pasado seguía presente. Los murmullos comenzaron de nuevo. Algunos se acercaron, otros retrocedieron. La decisión estaba en el aire, palpándose con cada respiración. La comunidad sabía que iba a necesitar más que palabras, requerirían acción y tiempo para sanar las viejas heridas. Con el reloj avanzando, hubo un instante en que todos en la misma dirección. La incertidumbre se entrelazaba con una nueva posibilidad. Pero en medio de todo eso, un crujido quebró la atmósfera cargada. Una figura emergió de entre la multitud, una mujer misteriosa, con una mirada desafiante. No tan rápido, José, dijo con voz firme. Los presentes contuvieron la respiración. ¿Quién era? ¿Qué secreto guardaba? Las preguntas flotaban en el aire como aves ansiosas por volar. La historia apenas comenzaba, la verdad estaba a punto de abrir nuevas puertas, pero ¿qué haría José ante el nuevo rostro del pasado que reclamaba su atención? El ambiente se volvió eléctricamente tenso. La mujer misteriosa avanzó con pasos decididos, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que atrajo la atención de cada persona presente. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Qué podía saber de él que nadie más conociera? Soy Carolina, se presentó, su voz sonando como un eco en la multitud. La gente murmuró, algunos en reconocimiento, otros en confusión. José sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. Carolina lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de su alma. Quiero que todos sepan la verdad. No se trata solo de tu culpa, José. Hay más en juego aquí, dijo, cada palabra llena de una mezcla de desafío y compasión. Rosa, sintiéndose aún más perdida, dio un paso adelante. ¿Qué verdad?, inquirió, manteniendo la curiosidad y la preocupación a la vez en su voz. Carolina no se detuvo. Se dirigió a la multitud, su tono resonando con cada sílaba. José no solo destrozó el hogar de Rosa y de muchos más. También traicionó a quienes confiaron en él, a aquellos que trabajaron codo a codo por una comunidad mejor. ¿Sabe usted cuánto costó realmente ese edificio para quienes vivían allí? Nunca consideró las vidas que se destruirían por su ambición. Un murmullo de indignación atravesó a la multitud. Algunos se mostraron con empatía hacia Carolina, otros dirigieron miradas de reproche hacia José. La lucha emocional era palpable. No lo sabía. José intentó defenderse, pero las palabras le salieron con un hilo de desesperación. Claro que sí sabías, José, interrumpió Carolina, su voz firme. ¿Y ahora pretendes que esto es un acto de redención?
Pero la gente necesita saber cuánto te costó conseguir tu fortuna. ¿Acaso te olvidaste de la faxeira que perdió su trabajo? Aquella madre que luchó por alimentar a sus hijos mientras tú te enriquecías. La mención de la faxineira retumbó en el pecho de José como una campana, resonando con la culpa que había estado tratando de ocultar. Ella había sido parte de una de las muchas vidas destruidas, una de las que nunca se consideraron importantes. La visión de aquellos rostros perdidos se le vino de golpe, las lágrimas que ella pudo haber derramado lo hirieron más que ningún insulto. Rosa lo miraba como si esperara una respuesta, una reacción, algo que restableciera su confianza. Pero el silencio se apoderó de él, y la multitud absorbía cada segundo, cada expresión de su rostro. Así que, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Carolina, desafiándolo. Su provocación colgaba en el aire. Voy a luchar por la comunidad, respondió finalmente, llenando su voz de resolución. No soy el mismo de antes. Estoy dispuesto a reconocer mis errores. No solo reconocerlos, sino enmendarlos, cada uno de ellos. El brillo de ciertas miradas suavizó un poco la atmósfera, pero la mayoría permanecía escéptica. La desconfianza estaba grabada en sus rostros. Un grito de una mujer se elevó entre la multitud. ¿Y cómo lo vas a demostrar, José? Con palabras vacías otra vez, exclamó, mientras otros comenzaban a murmurar en acuerdos y desacuerdos. José sabía que no sería suficiente hablar. Necesitaba actuar, pero el peso de su pasado era un enemigo formidable. Volvió a mirar a Rosa, el eco de sus esperanzas retumbando en su corazón. Necesito su ayuda. Juntos podemos devolverle la vida a este barrio, dijo, sintiendo la determinación crecer dentro de él. Sin embargo, la mirada de Carolina era como un espejo, reflejando la verdad de su incertidumbre. La multitud comenzaba a dispersarse, mientras los murmullos volvían a fluir. En ese instante, el cielo se oscureció de repente. Un truenazo resonó, y la lluvia comenzó a caer. Las primeras gotas parecían lágrimas del cielo. En medio de la tormenta, la figura de José quedó iluminada por un relámpago, como si el universo le ofreciera una última oportunidad. «Serán ellos tu perdón o tu condena, José», murmuró Carolina, desapareciendo entre la confusión. Las palabras de la mujer quedaron flotando en el aire. La necesidad de respuesta se volvió imperiosa, y el futuro de la comunidad pendía del hilo de sus acciones. La tormenta no solo era climática, era una tormenta de verdad que se avecinaba, una que podría cambiarlo todo. ¿Qué decisión tomaría ahora José? La lucha solo había comenzado, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo se uniera a la lucha que se libraba en el corazón de José. La multitud ya se dispersaba, pero él permanecía allí, empapado y temblando. La voz de Carolina resonaba en su mente, como una melodía incesante que lo instaba a cuestionarse a sí mismo. «José», dijo Rosa, acercándose con un semblante preocupado. «No puedes quedarte aquí. Necesitas mover ese trasero y hacer algo». Él la miró, todavía abrumado por lo que acababa de suceder. La presión del momento lo había hecho prometer que iba a cambiar, pero ahora se sentía como si un muro de dudas se construyera a su alrededor. «No sé por dónde empezar», admitió, su voz temblando con frustración. «He hecho tantas cosas mal, Rosa. Todo este tiempo no lo vi. Simplemente me enfoqué en mí mismo». Ella le dio un empujón amistoso, sus ojos llenos de determinación. «No hay tiempo para lamentarse. Tienes una oportunidad ahora. Y usa lo que tienes para ayudar a quienes lo necesitan. Comienza con algo pequeño, pero hazlo». Mientras hablaba, José podía ver cómo algunos de los rostros de la multitud empezaban a voltear de nuevo hacia él, incrédulos pero curiosos. Algo dentro de él se encendió. La idea de actuar, de comenzar a reparar el daño, se convirtió en un rugido que creció en su pecho. «Miren», gritó, levantando la voz por encima del sonido de la lluvia. «Sé que las palabras pueden sonar vacías, pero estoy aquí para mostrarles que puedo cambiar. Quiero hacer algo por ustedes,
Por la comunidad, el murmullo inicial se convirtió en murmullos de escepticismo entre la multitud. Era comprensible, pensó. Había estado en la cúspide de su egoísmo y ahora pedía a la misma gente a la que había fallado que creyera en él. ¿Y qué es exactamente lo que harás?, gritó un hombre de la fila del frente, cruzando los brazos, mostrando su desconfianza. Quiero ayudar a reconstruir lo que destruyeron mis decisiones egoístas, respondió, carraspeando un poco. La lluvia ahora era casi un telón de fondo, enfatizando cada palabra. Quiero empezar por ofrecer trabajo a los afectados, a aquellos que perdieron su hogar, su sustento. Un instante de silencio se apoderó de la multitud. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, como si la idea comenzara a fraguarse en sus mentes. Pero otros aún tenían la mirada de desprecio, como si las heridas fueran demasiado profundas para ser curadas. ¿Y qué pasa con la faxeida que mencionó Carolina?, interrumpió una mujer, su voz quebrada por el dolor de su situación. ¿Te vas a asegurar de que ella tenga un trabajo otra vez? José sintió un nudo en el estómago, recordando el rostro de aquella mujer que apenas conocía, pero que había desempeñado un papel crucial en la vida de tantos. Sí, dijo, con firmeza. Voy a buscarla. ¿Dónde está? Necesito encontrarla y ayudarla a restablecer su vida, así como a todos los demás que sufrieron por mi codicia. La lluvia seguía cayendo, pero en el aire comenzó a fluir un cambio. Algunos en la multitud intercambiaron miradas, como si se preguntaran si José era realmente sincero. Al fondo, Carolina apareció nuevamente, su figura firme y decidida. Su expresión era una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Realmente estás dispuesto a hacerlo?, preguntó, su voz algo más suave que antes. Porque este camino es largo y difícil. Las palabras son solo el primer paso. Estoy listo, respondió, la determinación iluminando su rostro. Llevaré a cabo todos mis planes, pero necesito que me ayuden. Si no puedo hacerlo solo, necesito su fuerza también. El ruido de la comunidad comenzaba a convertirse en un murmullo de apoyo. José, sintiendo la energía de esos cambios, se dio cuenta de que aún había una posibilidad, una chispa de luz en medio de la tormenta, pero en su interior, aún había un dilema candente que no podía ignorar. ¿Podría realmente jugarse su futuro y reconstruir su reputación solo a base de buenas intenciones? ¿Y si no puedo hacerlo?, pensó, sintiendo un escalofrío. ¿Qué pasaría si fracaso? Mientras la lluvia continuaba cayendo, con cada gota, José se dio cuenta de que el verdadero desafío había empezado. No solo para él, sino para toda la comunidad. El futuro no está escrito, murmuró. Pero tengo que escribirlo. Con esa resolución palpitando en su pecho, levantó la mirada hacia la multitud, lista para lanzar su próxima acción. Sin embargo, un grito lejano resonó entre los murmullos, haciendo que todos se detuvieran en seco. José. Ya no te creemos, un hombre gritó mientras una sombra se proyectaba en su camino. La multitud se tensó de nuevo. Lo que comenzaba a ser un rayo de esperanza ahora se convertía en una batalla por la confianza perdida. ¿Podría realmente demostrar que era diferente? La lluvia, ahora torrencial, parecía presagiar un desenlace turbulento. La tormenta no solo era exterior, el verdadero combate se libraba en el interior de José. A medida que se enfrentaba a una nueva ola de resistencia, supo que lo que estaba a punto de suceder podría definir su destino. ¿Estaría a la altura del reto que se levantaba ante él? El silencio se apoderó del lugar, como si el mundo se hubiera detenido solo por un instante. José sintió que le faltaba el aire. La angustia dentro de él crecía, como una sombra que lo envolvía. ¿Qué podía decir ante esa incontenible desconfianza? El grito resonaba en su mente mientras la multitud se agolpaba en un mar de miradas acusadoras. José, reiteró el hombre, dando paso a murmullos que brotaban como un torrente. Deja de mentir, era un joven del barrio, conocido por muchos. Su presencia representaba un eco de la decepción colectiva que todos sentían. Cada palabra que José pronunciaría a partir de ese momento tendría que llevar el peso de sus fallas y, aún así, necesitaba encontrar una manera de quebrar el hielo.
Sé que no creen en mí, comenzó, apretando los dientes mientras veía cómo la desconfianza se manifestaba en gestos de brazos cruzados, desvíos de miradas. Pero creo que necesitamos hablar sobre lo que realmente importa. La lluvia arremetía con fuerza, y con cada gota que caía, podía sentir cómo las tensiones aumentaban. A medida que continuaba hablando, sus palabras buscaban chocar con los corazones de aquellos presentes. Estamos juntos en esto. Mis errores nos han afectado a todos, pero tengo claro que el cambio empieza ahora. ¿Saben cuánto duele perder la fe en mí mismo? Imaginen cuánto duele perder la esperanza en la comunidad. Un murmullo recorrió todo el grupo. Algunos comenzaron a dudar, otros a asentar con la cabeza. José sentía el calor en su pecho, un rayo de claridad que se entrelazaba con su incertidumbre. Sin embargo, la sombra de la desesperanza no se desvanecía. Carolina, que había estado observando desde la distancia, dio un paso adelante. Su mirada era feroz, como si quisiera descifrar cada palabra que salía de los labios de José. ¿Qué piensas hacer para demostrarlo?, dijo, con voz firme. Era un desafío. Voy a buscar a la Facseida, respondió, consciente de que su decisión podría ser vista como un truco. Ella necesita ayuda, y apuesto a que muchos aquí están esperando lo mismo. Voy a tender una mano, no solo a ella, sino a todos los que se sienten frustrados y olvidados. Un soplo de aire fresco recorrió la multitud. Algunos comenzaron a intercambiar miradas, otros a murmurar entre sí. La duda había encontrado un rayo de esperanza. Ese es el primer paso, José, dijo Rosa, acercándose con una sonrisita. Pero hay que dar un segundo, un tercero y juntos. Trabajo en equipo. Si realmente quieres hacer esto, necesitamos unirnos. Esa concienciación resonó en su interior. La idea de que el cambio no era solo responsabilidad de uno, sino un esfuerzo colectivo, lo empujó hacia adelante. Sin embargo, un nuevo grito hirió el aire. No me importa lo que digas. Tu reputación está perdida, gritó nuevamente el hombre que había cuestionado su sinceridad. José sintió como la desmoralización lo amenazaba. Podía ver su propio reflejo en cada rostro presente, cada lucha y cada lágrima de frustración. Su mente recurrió a esa primera decisión de egoísmo, que había causado que todo esto llegara a este extremo. Si no podía hacer algo significativo ahora, si no lograba aportar un cambio real, lo perdería todo. Está bien, dijo al final, respirando hondo. Comencemos un programa, un lugar donde la Facseida y otros puedan reciclar sus habilidades. No solo quiero ayudar a las víctimas, sino también a empoderar a nuestra comunidad. Si me apoyan, juntos podemos crecer. La lluvia empezó a ceder un poco, como si el universo también diera un respiro a ese momento. Los murmullos empezaban a tornarse en un sonido más esperanzador, y aunque la desconfianza aún flotaba en el aire, las cabezas comenzaron a asentir lentamente. José miró a su alrededor, meditando sobre cada rostro. Pero en medio de la nueva esperanza, un rostro en específico atrajo su atención. Era la Facseida, su ausencia tan notoria, su presencia casi mística en aquel momento. Ahora lo importante es correr tras ella, pensó. Necesito encontrarla, y justo cuando José se preparaba para actuar, un grito aún más fuerte se alzó entre la multitud. José. Eso no es lo que realmente quieres. Esa simple frase hizo que su corazón se detuviera un instante, como un eco en un cañón vacío. Todos se volvieron a mirarlo, como si de pronto las palabras encerraran una verdad impactante, una revelación que podría cambiar todo lo que había intentado construir. ¿Era posible que alguna verdad oculta saliera a la luz, que su pasado le hubiera dejado una lección dolorosa sobre lo que realmente deseaba? La tormenta había comenzado a calmarse, pero su lucha apenas comenzaba y las respuestas que buscaba aún estaban ocultas. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? La multitud permaneció en silencio, cada rostro reflejando una mezcla de curiosidad y desconfianza. José podía sentir el peso de sus miradas, la presión de sus expectativas como un yugo sobre sus hombros. Dio un paso adelante, su corazón golpeando con fuerza,
abrazando la necesidad de que cada palabra fuera sincera. No sé lo que realmente quiero, confesó, con una voz que resonó más fuerte de lo que había anticipado. Pero estoy aquí, dispuesto a intentarlo. Cada uno de ustedes ha sido parte de mi vida, y si hay algo que he aprendido, es que la comunidad es más valiosa que la ambición personal. Las palabras parecían danzar en el aire, formando un puente invisible. Una semana atrás, había pensado en él mismo, en sus logros individuales, ignorando las voces que lo rodeaban. Desde la esquina, Carolina lo observaba con un nuevo destello en los ojos. Eso es, José, dijo ella, cada vez más convencida. Si lo que deseas es reconstruir, eso significa que necesitamos dejar atrás el pasado. La marea comenzó a cambiar, y murmullos de aprobación flotaban en el aire, pero una pregunta persistente le picaba la mente. ¿Acaso era verdad? ¿Podía él, que había fallado tantas veces, ser el faro que iluminara el camino hacia la redención? Un dedo se alzó entre la multitud. ¿Pero qué sabes de lo que ha pasado con la Faxeira? Era el mismo joven que había comenzado la confrontación. Su voz tenía un matiz de desafío, y eso incendió la tensión nuevamente. José se sintió acorralado por un instante, pero su determinación fue más fuerte que la duda. Sé que ella ha estado luchando sola, respondió. Y si hay algo que entiendo es el valor de pedir ayuda. No estamos solos en esto. Nadie debería estarlo. Si tengo que buscarla, quiero que me acompañen. Quiero que todos seamos parte de esta historia. Algunas manos levantaron puños en señal de apoyo, otros intercambiaron miradas, como si forjaran nuevas conexiones mientras el aire se electrizaba con una renovada energía. Su corazón se aceleró, y su mente se llenó de imágenes de un futuro donde la Faxeira recibiera la ayuda que tanto merecía, donde cada uno pudiera encontrar su propio camino hacia la esperanza. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rosa, su voz una mezcla de emoción y necesidad. José tragó saliva, sabiendo que su siguiente decisión podía ser el punto de inflexión. Nos organizaremos. Crearemos un grupo que se encargará de ayudar a la Faxeira y a otros en la comunidad. Quiero que se sientan parte de esto. Cada habilidad que tengan, cada idea que puedan aportar, será valiosa. La multitud empezó a murmurar nuevamente, esta vez en un tono más animado. Las cabezas asintieron y comenzaron a compartir ideas sobre cómo podían apoyar con trabajos conjuntos, talleres y recursos. La lluvia se detuvo, como si el universo estuviera a su favor. Sin embargo, la sombra del joven que había retado a José no se disipó fácilmente. Su mirada se mantuvo firme, incrédula, casi como si esperara un error, una oportunidad para demostrar que todo esto era un mero espectáculo. No te olvides de la verdad, José dijo, rompiendo el impulso de unidad que empezaba a formarse. Todos saben lo que has hecho. Esto no cambiará eso. El puñal de sus palabras atravesó la nueva atmósfera como un relámpago. La multitud se quedó atónita. José sintió el vacío formarse en su estómago, pero también surgió una chispa de desafío. Sabía que cada paso hacia adelante podría ser un reto, pero estaba decidido. Quizá no, contestó, la voz firme. Tal vez no cambiaré lo del pasado, pero puedo forjar algo desde ahora mismo. Podemos crear algo nuevo, juntos. Con esas palabras, dio un paso adelante, decidido. Pero cuando se volvió a mirar a su alrededor, la multitud se había dividido, parte la apoyaba, mientras que otros aún se mantenían escépticos. Todo parecía colisionar, y de pronto, las miradas volaron hacia el fondo del grupo. Miren, gritó una mujer con sorpresa. José giró la cabeza justo a tiempo para ver a la Faxeira acercándose, cubierta de polvo y cansancio, pero con una determinación que brillaba a través de sus ojos oscuros. Su presencia era un bálsamo para el alma, y con ella, un torrente de emociones inundó a todos. ¿Sería su llegada la respuesta definitiva que buscaba? Mientras sus corazones latían al unísono, una nueva tensión se formó. Porque ella no venía sola, y lo que traía consigo cambiaría todo una vez más. El misterio de su situación comenzaba a desenredarse.
¿Qué secreto guardaba la Faxeira y cómo treparía la historia hacia un nuevo desenlace? La batalla por la verdad apenas comenzaba. La Faxeira avanzaba, sus pasos resonando en el suelo empapado. La multitud la miraba con mezcla de asombro y temor. José sintió cómo su presencia iluminaba la escena, pero al mismo tiempo, la incertidumbre se adhirió a su piel como una mancha de duda. Ella lo sabía, no era solo una mujer común, su historia encerraba secretos que podían cambiar la percepción que todos tenían de ella. Faxeira, gritó una voz entre la multitud, rompiendo el silencio tenso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te demoras? Ella se detuvo un instante, buscando alguna respuesta en los rostros que la rodeaban. Con claridad, su mirada se centró en José, quien sentía que su corazón latía con fuerza. Algo en su porte, en la forma en que se mantenía erguida, le daba la impresión de que ella traía consigo la verdad que tanto anhelaban escuchar. He estado luchando, comenzó a decir, su voz temblorosa pero firme. No solo por mí, sino por todos nosotros. Las palabras fueron rodando por el aire como piedras lanzadas sobre la superficie tranquila de un lago. José se inclinó hacia adelante, escuchando con atención, sin saber qué esperar. Ella continuó, dibujando la historia de su vida en fragmentos que revelaban no solo su dolor, sino también un enfoque feroz y profundo de la realidad. La Faxeira no solo es una trabajadora común, dijo, y la multitud empezó a murmurar. Este lugar, este barrio, fueron construidos con las manos del pueblo. Cada ladrillo lleva el sacrificio de los que han luchado, de los que han sido olvidados. Una mujer del fondo gritó, eres una heroína. Fue como una chispa en un barril de pólvora. El eco de sus palabras resonó, encendiendo un rayo de esperanza en el corazón de varios. José sintió que una ola de energía recorría su cuerpo, una sensación de unidad que parecía extenderse entre todos ellos. Pero lo que vino a continuación fue aún más impactante. Cargamos secretos y sufrimientos que pocos conocen, dijo la Faxeira, con los ojos brillantes de determinación. Hace unas semanas, me encontré con algo que cambiaría por completo nuestra situación. El silencio reinó de nuevo, todos querían saber más. José apenas podía respirar. He hablado con un grupo que puede ayudarnos, pero necesita de nosotros. De todos nosotros, la multitud se entrelazaba en murmullos, pero la mirada de la Faxeira no flaqueó. Necesitamos unirnos como nunca antes. Debemos mostrarle al mundo lo que podemos lograr juntos, y cómo nuestra comunidad puede vencer la adversidad. Pero deberán abrir sus corazones. José sintió que su mente giraba. ¿Era verdaderamente posible? Las historias compartidas de luchas y de sufrimiento resonaban en su interior. Si había algo que habían aprendido, era que juntos eran más fuertes. Todas las dudas que antes lo asediaban comenzaron a disiparse. ¿Qué debes hacer?, inquirió un hombre en la multitud, su voz llena de interés genuino. La Faxeira sonrió, un destello de esperanza iluminando su rostro cansado. Juntos organizaremos una reunión para discutir lo que necesitamos. Es el momento de dar un paso adelante en la lucha por nuestra dignidad y, si se da la oportunidad, por reconocer el trabajo de todos aquellos que han aportado a esta comunidad. Cada persona en la multitud asintió, como si las palabras de la Faxeira resonaran en sus almas. José sintió que su pulso se aceleraba, el fuego de la inquietud había comenzado a avivarse. Pero justo cuando la atmósfera se tornaba más cálida, el joven incrédulo dio otro paso adelante, su risa burlona cortando la conexión de todos. Así que ahora confías en ella, se burló, retando el espíritu de unidad que había comenzado a formarse. En sus ojos brillaba una mezcla de provocación y desdén mientras continuaba. Tal vez eso sea justo lo que ella quiere, una comunidad dividida para aprovecharse. José sintió como un frío helado le recorría la espalda. La confrontación no había hecho más que comenzar. No le hagas caso. Ella sabe lo que hace, murmuró Carolina, tratando de calmar los nervios de los demás. Todos debemos permanecer unidos, pero ¿sería suficiente? El aire entre ellos estaba cargado de tensión y ansiedad. ¿Qué les deparaba el futuro?
La línea entre la esperanza y la desconfianza se desdibujaba, y cada uno de ellos tendría que hacer frente a sus propios miedos. La verdad, oculta tras la neblina de sus experiencias pasadas, clamaba por ser revelada. José miró a la Faxeida, sus ojos llenos de compasión y determinación. Lo que estaban a punto de enfrentar no sería fácil. Sin embargo, una pregunta permanecía como eco en su mente: ¿en quién podrían confiar realmente cuando el pasado a menudo atacaba su presente? La historia estaba lejos de terminar. Todo estaba por decidirse, y la batalla por la verdad continuaba, más intensa que nunca. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensándose a punto de romperse. José miró a su alrededor, la multitud parecía vibrar de inquietud, algunos intercambiaban miradas de duda, otros se aferraban a la esperanza que la Faxeida había encendido. Sin embargo, el joven incrédulo no iba a dejar que esa llama se encendiera sin resistencia. No entiendo cómo pueden creer, le dijo nuevamente, alzando la voz con desdén. ¿Acaso no ven que solo busca su propio beneficio? Una sombra de confusión navegó por los rostros de los presentes. José sintió un nudo en el estómago. La Faxeida, con su mirada firme, no retrocedió ante las provocaciones. En cambio, dio un paso adelante, expandiendo sus brazos como si quisiera abrazar a cada uno de ellos. Se necesita valentía para enfrentarse a lo desconocido, dijo, su voz resonando con sinceridad. Pero si permanecemos divididos, nunca podremos dejar atrás nuestros sufrimientos. Todos hemos cargado con una parte del dolor de este lugar. Un murmullo de consenso se filtró entre la multitud mientras algunas personas empezaban a asentir. José sintió que la chispa de esperanza ardía un poco más brillante dentro de él. Pero su fe se tambaleó cuando vio al joven burlón cruzarse de brazos, sin una pizca de autenticidad en sus ojos. ¿Y qué te hace tan especial?, exclamó de nuevo, desafiando el aplauso que algunos comenzaban a ofrecerle a la Faxeida. Solo eres otra más que quiere que la gente la siga ciegamente. La atmósfera se tornó pesada y José, sintiendo que las palabras del chico podían erosionar la unión que se empezaba a formar, se interpuso entre ellos. Escucha. Ella no está pidiendo que la sigamos sin pensar. Está pidiendo que seamos un pueblo. ¿No comprendes que si nos unimos, somos más fuertes? La vida no se trata solo de un individuo. El chico lo miró con desdén, pero José pudo ver un atisbo de duda en sus ojos. La Faxeida aprovechó aquel momento, dirigiéndose a la multitud una vez más. No estoy aquí para ser una heroína. Estoy aquí porque sé que juntos podemos cambiar las cosas. Cada uno tiene una historia que contar, y cuando unimos nuestras voces, el canto se vuelve más fuerte. ¿No han visto lo que hemos perdido? José sintió como un escalofrío recorría su espalda cuando recordó las imágenes de antiguas luchas de su comunidad, las perdidas, las lágrimas, pero también las victorias que habían logrado al unirse. ¿Y qué pasaría si nos negamos a unirnos?, vociferó, desafiando a los presentes a repensar su posición. ¿Qué sería de nosotros si solo perpetuamos el conflicto? En ese instante, la multitud comenzó a murmurar de nuevo, la balanza de la creencia empezaba a inclinarse hacia la Faxeida. Pero el joven no estaba dispuesto a ceder. ¿Vas a hacer que todos confíen en ti solo por palabras vacías? Demuéstralo, retó. Su voz resuena con un aire provocador que cerró el paso a la esperanza. Las palabras flotaron en el aire, como un eco de desafío lanzado al viento. José sintió una oleada de nerviosismo al ver cómo la atmósfera plena de fe ahora se tambaleaba en la incertidumbre. La Faxeida respiró profundamente, como si recolectara sus pensamientos. Su fe en el futuro brillaba a pesar de las sombras. Si quieren que demuestre mi compromiso, dijo con resolución, lo haré extendiendo la mano a este hombre. El silencio volvió, como el instante antes de un trueno. Todos los ojos se posaron sobre el joven. El ultimátum pendía en el aire. ¿Aceptaría el desafío? La Faxeida mantenía su mirada, firme y decidida. En ese momento, José sintió como un torrente de emociones lo abrumaba, su corazón palpitaría al ritmo de lo que estaba a punto de desatarse. La elección de unirse o no,
podría marcar un antes y un después en sus luchas. La multitud esperaba una respuesta, y José se dio cuenta de que el futuro de su comunidad colgaba de un hilo, mientras dentro de él, una voz susurraba de nuevo: se atreverían a creer, pero las cosas no siempre salen como se planean. Justo cuando el joven parecía hacer una elección, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la multitud, seguido por un estruendo de pasos apresurados. Lo que venía era inevitable. La paz y la unidad podrían desmoronarse con una nueva amenaza que parecía emerger, y la Faxeira, José y toda la comunidad debían prepararse para lo que estaba al llegar. ¿Serían capaces de mantener la unión ante la adversidad que se acercaba, o las sombras del pasado se cernirían sobre ellos? El estruendo que sacudió la multitud era un grito de desesperación. Una mujer, corriendo entre la gente, se detuvo frente a la Faxeira y José. Con lágrimas en los ojos, exclamó: Rosa, no quiero que te pase nada. La preocupación en su voz resonaba como un eco de las preocupaciones de todos los presentes. Rosa, con una mirada que combinaba alivio y horror, se acercó para escuchar su historia. He escuchado rumores, dijo la mujer, entre sollozos. Dicen que el dueño del edificio va a cerrar el acceso al barrio. Nos están dejando sin ayuda. La atmósfera cambió de inmediato, el aire se llenó de murmullos nerviosos. La tensión había regresado, pero esta vez tenía un nuevo objetivo: la supervivencia de su comunidad. José sintió una rabia arder dentro de él, pero se tomó un segundo para respirar. Sabía que su reacción era crucial. No podemos permitir que nos dividan, dijo, levantando la voz. Vamos a luchar no solo por Rosa, sino por todos nosotros. Su llamada resonó, y pronto fue respondida por un coro de voces que surgió desde el fondo de la multitud. Sí. No más silencio. El joven incrédulo que había desafiado a la Faxeira ahora parecía vacilar. La comunidad estaba unida, y él lo sabía. La Faxeira dio un paso adelante, su voz firme iluminando la desesperanza. El dueño del edificio puede cerrar puertas físicas, pero no puede cerrar nuestra determinación. Juntos haremos ruido, y no habrá manera de que nos ignoren. Las palabras de la Faxeira fueron un faro que brillaba en medio de la tormenta. José sintió una oleada de energía, sus piernas se movieron impulsadas por esa verdad. Si había una acción que podían tomar, era en primer lugar reforzar su unión. El ambiente se transformó, y con cada nuevo fervor, José se dio cuenta de que el camino hacia la redención no era solo suyo. Vamos a organizar una reunión, gritó, empoderado. La comunidad se unió. Si vamos y mostramos nuestra fuerza, no podrán despedir a nadie. Pensemos en cómo hemos estado juntos. Si cada uno de nosotros vuela por su cuenta, seremos derrotados. Pero si nos mantenemos juntos, seremos imparables. La multitud comenzó a gritar, una ola de emoción corría entre ellos. Y en ese momento, el joven incrédulo, aún resistente, se armó de coraje y, por primera vez, levantó la voz: tal vez tienes razón. Estoy cansado de ver a mi comunidad caer. Es hora de que mantengamos la cabeza en alto. Eso es lo que necesitamos, respondió la Faxeira, y su mirada se posó en él con aceptación. Este es el primer paso para sanar. Cada uno de nosotros trae una carga diferente. Pero, juntos, podemos construir una nueva realidad. A medida que el aire se llenaba de esperanza, comenzaron a trazar un plan. Cada persona compartió sus habilidades y fortalezas. Había quienes eran expertos en organizar, otros en la comunicación, artistas que ofrecían espectáculos para atraer a la comunidad y generar conciencia. José, aunque repostando de miedo, sabía que su papel no solo sería reconstruir lo que había destruido, sino formar un equipo con el que enfrentar los desafíos por venir. Durante los siguientes días, el barrio se llenó de energía. Se organizaron reuniones, campañas y actividades que unieron aún más a la comunidad. Rosa se convirtió en la voz de muchos, compartiendo su historia, la historia de las Faxineiras y los padres que luchaban juntos por sus hijos. Poco a poco, la comunidad comenzó a hacer ruido,
a demostrar que no se dejarían vencer. Cuando el dueño del edificio escuchó el clamor, se dio cuenta de que no podría ignorar a tantas personas unidas. En una noche de tensión, con voces resonando en las calles, lograron sentarse a negociar. Fue un enfrentamiento tenso, pero con el apoyo de su comunidad, José sintió que finalmente había tomado el camino correcto. La faxeira, Rosa, se levantó y reclamó su lugar. No somos solo un barrio, somos una familia. Y estamos dispuestos a luchar, a quedarnos y reconstruir. A final de cuentas, todos merecemos un hogar en el que podamos prosperar y hacer lo que mejor sabemos hacer, que es estar juntos. Los ojos de José se humedecieron al ver cómo el ardor de las voces resonaba en sus corazones. Recogió el coraje de su pasado, de su madre sobre cómo nunca uno está solo en sus luchas. Su voz se unió a la de Rosa y a los demás. Las promesas ya no eran solo palabras, estaban respaldadas por acciones, por la autenticidad de sus vidas. Finalmente, el propietario accedió a escuchar. Y aunque quedó un camino por recorrer, las sombras del pasado ya no dominaban su ambiente, porque juntos habían forjado algo más fuerte, un futuro basado en valores como la dignidad, la comunidad y la fe en el poder del amor. A medida que el sol se ponía sobre el barrio, una luz más cálida y visible brillaba en los corazones de cada uno de ellos. Cada día traía nuevos desafíos, pero ahora tenían la certeza de que, unidos, todo era posible. Y si alguna vez se preguntaban si cambiar su destino era posible, solo tenían que mirar al frente y descubrir que eran el cambio. Así que aquí estamos, empujando hacia adelante. Nunca olviden luchar por lo que creen y por quienes son, porque al final, la unidad vence, siempre. Esto es solo el comienzo. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora mismo y ayuda al algoritmo a crecer. Deja tu comentario, cuéntame lo que sentiste al final y, por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Juntos, somos más fuertes.